Somos el grupo 56. Estamos realizando el video de laboratorio de física 1. Los integrantes de este grupo somos Romero Quispe y Jimena, Coronel Nolasco Nicole Tiffany, Castillo Aliaga Jorge Alonso, Aramburu Díaz Adrián. A continuación les presentaremos los procedimientos, instrumentos, resultados, cuestionario, conclusiones y observaciones. Comenzamos con procedimiento e instrumentos. El objeto utilizado para este experimento ha sido el cargador de audífonos y una cajita de madera. Para dicho experimento hemos realizado el siguiente procedimiento, que ha sido poner de manera oblicua la cajita de madera para simular que sea una rampa y dejar caer el objeto. Para lo cual para las mediciones hemos utilizado los siguientes instrumentos. Una balanza digital que mide en kilogramos, lo cual nos ha arrojado un resultado de 0,025 kilogramos, más menos 0,01 kilogramos. También hemos utilizado una regla de 30 centímetros, lo cual nos ha botado una precisión de 1 milímetro, que es equivalente a 0,1 centímetro. Luego también nos ha arrojado una incertidumbre de 0,5 milímetros, equivalente a 0,05 centímetros. Hemos pasado a medir lo que es la altura y el ancho. En la altura hemos hecho 4 mediciones, lo cual nos ha arrojado un resultado de 28,82 centímetros, más menos 0,05 centímetros. Después de ello, hemos hecho las mediciones del ancho, las cuales también han sido 4, y nos ha arrojado un resultado de 17,12 centímetros, más menos 0,05 centímetros. La distancia de la madera usada como rampa ha sido, bueno, en este caso, la hipotenusa la hemos medido también 4 veces, lo cual nos ha arrojado un resultado de 33,22 centímetros, más menos 0,05 centímetros. Aparte de ello, hemos utilizado un transportador analógico para poder obtener el ángulo de inclinación. Para ello también hemos tomado 4 tomas de datos, lo cual nos ha arrojado un resultado de 59,46 grados, más menos 0,51 grados sexagesimales. Después de ello, hemos utilizado también un cronómetro digital, el cual mide en segundos. También hemos realizado 4 tomas de datos, y eso nos ha botado un resultado de 0,84 segundos, más menos 0,02 segundos. Hemos realizado también las medidas con un cronómetro analógico, también han sido 4, y el cual nos ha botado un resultado de 2 segundos, más menos 0,6 segundos. Calculando el coeficiente estático, realizamos el diagrama de cuerpo libre del objeto, obteniendo así la normal, el peso y la fricción estática, y descomponemos el peso en los dos de sus ángulos, que es el seno y coseno del ángulo. Ahora, realizamos la sumatoria de fuerzas. En el eje Y, el cual la aceleración es 0, obtenemos que la normal es igual al peso por el coseno del ángulo, y en el eje X, obteniendo también la aceleración igual a 0, obtenemos que la tangente del ángulo, en este caso, es el coeficiente estático. Ahora, para hallar la tangente del ángulo, vamos a dividir la altura entre el ancho de la rampa. Usando la fórmula para dividir medidas, obtenemos del resultado que la tangente de ese ángulo es 1,683 más menos 0,005. Así que igualamos al coeficiente estático, obteniendo que el coeficiente estático es 1,683 más menos 0,005. Ahora, para calcular el coeficiente cinético, realizamos las mismas operaciones del diagrama de cuerpo libre y sumamos las fuerzas. En el eje Y, el cual la aceleración es 0, la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Y en el eje X, obtenemos que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración, obteniendo así que el peso por el seno del ángulo menos la fricción cinética es masa por aceleración. Y sabemos que la fricción cinética es la normal por el coeficiente cinético. Así que reemplazamos y despejamos, obteniendo así que el coeficiente cinético es la gravedad por el seno del ángulo menos la aceleración, todo eso sobre la gravedad por el coseno del ángulo. Para hallar el seno y coseno del ángulo, el seno del ángulo dividimos la altura entre la distancia, obteniendo como resultado 0,8675 más menos 0,0019, y el coseno del ángulo dividimos el ancho entre la distancia, obteniendo como resultado 0,5154 más menos 0,0017.
Para calcular la aceleración usamos la siguiente fórmula, el cual es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Sabemos que la velocidad inicial es de 0, así que la aceleración es distancia por 2 sobre el tiempo al cuadrado. Y usamos la fórmula de multiplicación por una constante y potenciación. Ahora reemplazamos los valores obtenidos, que es 66,44 más menos 0,10 sobre 0,71 más menos 0,03. Así que usamos la fórmula de división, obteniendo como resultado que la aceleración es igual a 0,93 más menos 0,04. Ahora reemplazamos todos los valores obtenidos, el cual es el seno, coseno y aceleración, para reemplazar en el coeficiente cinético. Así que obtenemos que el coeficiente cinético es 1,50 más menos 0,01. Y podemos verificar que el coeficiente estático es mayor que el cinético. Ahora procedemos a responder los cuestionarios. Cuestionario 1. Primera pregunta. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento estático máximo haciendo la menor cantidad de mediciones posibles? ¿Y cuántas veces debería repetir el procedimiento? Se halla el cociente entre los catetos del triángulo que forman la rampa con el suelo y la pared. Para esta operación se realizaron 4 mediciones, de las cuales, 4 mediciones de los catetos para obtener la tangente del ángulo de la rampa con el suelo, que a su vez es el coeficiente de rozamiento estático máximo. 2. ¿Cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático máximo y cuánta es la incertidumbre de la medición del ángulo? Al obtener la tangente, se calculó con ayuda de la calculadora la operación arcotangente del ángulo y se pudo calcular el valor de 59 grados 35 minutos. 3. ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento cinético? ¿Y cuántas veces debería repetirse el procedimiento? Utilizando la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, podemos reemplazar los datos obtenidos de las mediciones y de los otros cálculos y se puede hallar la fuerza de fricción cinética y con ella el coeficiente de rozamiento cinético. En este caso realizamos 4 mediciones para hallar el coeficiente de rozamiento cinético. Con respecto a la pregunta anterior, ¿cuál sería la incertidumbre del valor del coeficiente de rozamiento cinético? Realizando los cálculos, obtenemos que la incertidumbre fue de 0,01, ya que el resultado fue de 1,50. Y 5, indicar cuál de estas opciones se elegiría, por qué, y cuál crees que tendría menos error. Considerando que un rango menor hay una menor posibilidad de error, y mientras tenemos más intentos, se puede apreciar mejor los errores, podemos considerar que lo que nosotros elegiríamos sería la primera opción de realizar 5 pruebas en un recorrido de superficie rugosa de 30 centímetros, ya que en esta opción se pueden apreciar mejor los errores. Cuestionario 2. 1. ¿Qué cambio notaste? ¿Fue más fácil o difícil? Usando los instrumentos digitales fue más fácil, ya que obtienes el valor de la medición más rápido y directo. 2. ¿Qué precisión tienen los nuevos instrumentos usados? ¿Cuál es su incertidumbre? Usando un cronómetro analógico se obtuvo que su precisión es de 0 horas con 0 minutos y 1 segundo, y su incertidumbre es de 0 horas con 0 minutos y 0,5 segundos. 3. ¿Cuál es su error relativo con respecto al mu cinético en el cuestionario anterior? Respecto al mu cinético hallado con cronómetro digital anteriormente, se obtiene que el error relativo es de 0,00666 o en su forma porcentual, el cual sería 0,666%. Respecto al mu cinético hallado con cronómetro analógico, se obtiene el mu cinético igual a 1,37 más menos 0,16, teniendo así el error relativo igual a 0,117 o en su forma porcentual, el cual sería 11,7%. 4. ¿De qué depende el valor de mu cinético? ¿Qué otras propiedades o factores involucran? ¿Cómo? De la respuesta en contacto, de la superficie en contacto, el cual sería la normal, del material de la superficie o factores externos como el aire o la temperatura. 5. ¿La fricción siempre realiza trabajo negativo? Menciona 3 ejemplos que demuestran lo contrario. No. Cuando caminamos al poner un pie en el suelo, realizamos una fuerza hacia el sentido opuesto al que queremos movernos. Y el suelo ejerce una fuerza de rozamiento que permite no deslizarnos y avanzar. Cuando usamos un skateboard, para no resbalarnos de la tabla, esta ejerce una fuerza de rozamiento que apunta en la dirección en la que nos movemos. Cuando un bloque está encima de otro y el de abajo es trasladado con fuerza F, el bloque de arriba experimenta fuerza de fricción a favor del movimiento, para no caerse del bloque de abajo.
Entre las conclusiones, esperábamos obtener de manera empírica que el coeficiente de rozamiento estático era menor al cinético, lo que sí fue visto en el experimento. Y algunas consideraciones que tuvimos para obtener resultados fueron que, al calcular el coeficiente de rozamiento, este salió mayor a 1, que era más de lo esperado. Pero luego de indagar y preguntar a los asesores, llegamos a la conclusión de que esto se debía a que el estado de la superficie estaba en condiciones no precisas, y lo que significaría que no estaba totalmente lijado o liso. Gracias por ver nuestro video y eso sería todo.